¿Qué opción es correcta? Una vez que visualices este video, sabrás la respuesta. A continuación, explicaremos qué es un acento diacrítico y de igual forma, revisaremos algunos ejemplos de palabras que lo contienen. Antes que nada, te comentamos que el acento diacrítico es el que se coloca en ciertas palabras para distinguirlas de otras con igual escritura, pero con diferente significado. Por ejemplo, existe la palabra tú con acento escrito y tú sin acento escrito. En el caso de tú con acento escrito, precisamente es un acento diacrítico el que está marcado sobre la U, y este acento es el que distinguirá a dicha palabra del otro tú que no lleva acento escrito. Ahora bien, quizás te preguntarás cuál es la diferencia entre estas dos palabras. No te preocupes, en un momento vamos a explicar su diferencia en cuanto a significado y uso. Y no solo eso, también veremos otros ejemplos más de casos similares en donde una palabra se escribe igual que otra, y es precisamente el acento diacrítico el que marca la diferencia. Primero que nada, veamos la diferencia entre tú sin acento escrito y el tú con el acento escrito. El tú, sin acento escrito, es un adjetivo posesivo. Siempre irá acompañando a un objeto que le pertenece a la persona a la que se dirige un mensaje. Por ejemplo, en la oración, tu libro está sobre el escritorio, podemos ver que la palabra tú acompaña a la palabra libro, el cual es un objeto que le pertenece a la persona a la cual se dirige el mensaje. Ahora bien, tenemos la palabra tú, con acento escrito, el cual es un pronombre personal que hace referencia a una persona a la cual diriges un mensaje. Una oración que podemos compartir de ejemplo es: tú ganaste la competencia. A continuación, vamos a explicar la diferencia entre C sin acento escrito y C con acento escrito. El C sin el acento escrito es un pronombre reflexivo, el cual va acompañado de un verbo. Por ejemplo, en la oración, ella se levantó de la mesa, podemos ver que el pronombre se está acompañado del verbo levantó. Ahora bien, se, con acento escrito, es una conjugación del verbo saber o del verbo ser. Veamos un ejemplo de cada caso. Yo sé conducir motos acuáticas. Aquí, se, con acento, se está utilizando como una conjugación del verbo saber. Mientras que, en el siguiente ejemplo, sé una persona emprendedora, el sé es una conjugación del verbo ser. Es una forma imperativa del verbo, la cual aplica cuando se comparte alguna orden, instrucción o algún consejo, justo como en este caso. Ahora veamos la diferencia entre mi, sin acento, y mi con acento. Mi, con acento es un adjetivo posesivo, va acompañado de un objeto o algo que le pertenece a la persona que habla. Por ejemplo, mi celular sigue fallando. Ahora bien, el mi sin acento es un pronombre personal complementario, y generalmente va después de una preposición como las que aquí se mencionan. Un ejemplo de una oración que incluye esta palabra sería: ellos se preocuparon por mí. Ahora, veamos la diferencia entre T, sin acento, y T, con acento. T, sin acento, es un pronombre reflexivo y va acompañado de un verbo. Por ejemplo, ella te dirá la verdad. En este caso, la palabra T está acompañado del verbo dirá. Ahora bien, T, con acento, es una bebida o infusión. Por ejemplo, si digo, voy a preparar té de manzanilla, me estoy refiriendo a una infusión o bebida. Ahora vamos a ver la diferencia entre D, sin acento, y D, con acento. D, sin acento escrito, es una preposición que tiene varios usos. En la oración, la película es de comedia.
La preposición de está presentando el género al cual pertenece la película a la que se hace referencia. Por otra parte, de, con acento escrito, es una conjugación del verbo dar. Un ejemplo de una oración donde se emplea es el siguiente. Es importante que Luis le dé las gracias a quienes lo apoyaron. Finalmente, veamos la diferencia entre él, sin acento, y él, con acento escrito. El, sin acento escrito, es un artículo, el cual acompañará generalmente al nombre de un objeto, o a una palabra que describa alguna cualidad o característica de algo. Por ejemplo, tenemos esta oración. El florero es de color rosa. Aquí, el artículo el está acompañando a la palabra florero, el cual es el nombre de un objeto. La palabra florero es un sustantivo. Y los sustantivos son precisamente palabras que indican el nombre de algo o de alguien. Él, con acento escrito, es un pronombre personal, y en una oración hará referencia a alguien del sexo masculino, cuyo nombre no se menciona. Por ejemplo, tenemos la oración. Él trabaja en un hospital. Aquí observamos este pronombre, mismo que hace referencia a una persona, y por ende, debe llevar el acento escrito. Hemos llegado al final del video. Si este contenido fue de tu agrado, regálanos un like. De este modo, sabremos que los materiales educativos que compartimos son de tu agrado. Hasta la próxima.